Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema de la oración compuesta, pero solamente un panorama general, porque en una clase posterior vamos a ver una segunda parte con algo ya mucho más profundo. Entonces, sería bueno que vayan ustedes recordando qué es exactamente una oración compuesta. Y exactamente con esta diapositiva ustedes se van a acordar. Una oración compuesta es una oración que está integrada por dos oraciones simples. Recuerden ustedes que una oración simple se llama así porque solamente posee un verbo, nada más, ¿no? Pero si tú en un texto ves, por ejemplo, dos verbos, ¿no? Entonces ya estás viendo una oración compuesta que está integrada por dos oraciones simples. Si, por ejemplo, tú ves en un texto tres verbos, habrían entonces tres oraciones simples que están conformando una oración compuesta más grande, ¿no? Más extensa. O sea que, dependiendo de cuántos verbos hay en un texto, puedes tú deducir cuántas oraciones simples se están combinando para formar una oración compuesta. Así que una oración compuesta es aquella que está conformada por dos o más oraciones simples, ¿no? Aunque tampoco hace falta que la oración compuesta sea extensa. Por ejemplo, si yo simplemente te dijera vine, bailé y comí, eso que te acabo yo de mencionar es una oración compuesta, integrada por tres oraciones simples, porque cada verbo que te he mencionado, ¿no? Vi, que es un verbo, bailé, que es el segundo verbo, y comí, que es el tercero, cada uno de esos verbos está formando una oración simple por separado, ¿no? Entonces, tampoco hace falta que te guíes mucho de cuán larga es la oración. Te digo esto porque muchos estudiantes piensan erróneamente que una oración compuesta tiene que ser larga sí o sí, y eso es falso, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a pasar a ver los tipos de oraciones compuestas que existen, los cuales también imagino que recordarás porque es un tema sencillo. Por ejemplo, recuerda que hay un grupo de oraciones compuestas que reciben el nombre de coordinadas. Estas oraciones compuestas están integradas por dos oraciones simples que poseen el mismo nivel de importancia, donde una no es más importante que la otra, ¿no? O sea que si tú, por ejemplo, eliminaras una, la otra sigue teniendo sentido, ¿no? O sea, ambas poseen el mismo nivel de importancia. ¿Y cómo se unen las dos? Se unen con una conjunción, que puede ser copulativa, disyuntiva, ¿no? Eso ya lo vemos acá. Por ejemplo, ¿no? Fíjate de frente donde dice uno. Cuando tú usas una I o un ni, en algunos casos también puede que sea una E, ¿no? Eh, Tendrías entonces una oración compuesta, coordinada, copulativa. También puedes tú nombrarla con sus siglas O, C, C, C. Es copulativa porque estás usando una conjunción copulativa, ¿no? Que puede ser la I, la E o la ni. Es por eso que se llama así. Por ejemplo, en esta oración nos dicen todos habíamos vuelto, hasta ahí es una oración simple, ¿no? Y de ella nada sabíamos. Desde el de hasta sabíamos es la segunda oración simple que está aquí, ¿no? Recuerda que el nexo i no pertenece a ninguna de las dos, ¿no? Por ejemplo, si yo te pidiera que encierres cada oración simple con un paréntesis, esta i se queda fuera de los paréntesis. Igual, tú no irás a la casa de tu prima ni, ahí está el conector, el nexo, iré yo mañana a la tuya, ¿no? Hay dos oraciones simples, cada una con su respectivo verbo, que se están juntando gracias a este nexo que es el ni. Entonces, una oración compuesta, coordinada, copulativa, ¿no? Copulativa,
es aquella que usa como nexo a la Y, a la E o al NI. Acuérdate. Una oración compuesta coordinada disyuntiva, conocida también como OCCD, ¿no? Son aquellas que ya usan como nexos la conjunción o la conjunción U. Por ejemplo, ¿no? Mi hija ha crecido mucho, hasta ahí tenemos una oración simple, ¿no? Con su verbo que se ha crecido. O yo no soy tan alta como antes, ¿no? Aquí tenemos una segunda oración simple con su verbo soy. Se están juntando gracias a este conector O. Procederé ahora mismo, U Horacio intervendrá en la acción. También es una oración compuesta coordinada disyuntiva porque el nexo es una U, que ya saben ustedes que se utiliza cuando la palabra del costado está comenzando con el sonido O, ¿no? Porque no se dice O. Esto ustedes lo conocen muy bien. Tenemos también las llamadas oraciones compuestas coordinadas adversativas, conocidas con sus siglas OCCA, que son las oraciones compuestas que se juntan con conectores como pero, más, recuerda que este más no debe llevar tilde, ¿no? Sino, que es junto, el no obstante, antes bien, empero, sin embargo. Entonces, si tú usas cualquiera de estos conectores, estarías formando una oración compuesta coordinada adversativa. Por ejemplo, él tomó la dirección correcta, hasta ahí tenemos una oración simple con su respectivo verbo que es tomó, pero no pudo encontrar su casa. Desde el no hasta casa tenemos una segunda oración simple, ¿no? Con su respectivo verbo, que en este caso es una perífrasis, pudo encontrar. El pero es el nexo que está juntándolas a las dos, ¿no? Es una conjunción adversativa, por eso que se llaman así estas de acá, ¿no? Hice lo posible, no obstante, todo sigue igual. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando usas cualquiera de estos conectores, estás formando una oración compuesta coordinada adversativa. Pasamos ahora al segundo grupo, que son las oraciones compuestas yuxtapuestas. Yuxtapuestas. Son lo mismo que las coordinadas que hace un momento acabamos de ver, pero en esta ocasión el nexo ya no es una conjunción ya, ¿no? En las coordinadas los nexos son conjunciones, ¿no? Copulativas, disyuntivas, adversativas, son conjunciones. Pero aquí en las yuxtapuestas, el nexo ya no es una conjunción, sino que es un signo de puntuación. ¿Ok? Veamos. Así como acá, ¿no? Ya no estás usando conjunciones para que unas ambas oraciones, ¿no? Sino simplemente estás usando signos de puntuación, que pueden ser la coma, como en la A, el punto y coma, como en la B, o dos puntos como en la C, ¿no? Cualquiera de estas tres. Coma, punto y coma o dos puntos. Profe, ¿y el punto seguido no? Porque si yo acá te coloco un punto seguido, por ejemplo, fíjate en la B. Si estos dos estuviesen separados por un punto seguido, entonces no sería una oración compuesta todo, ¿no? Sino que cada oración simple estaría por su lado. Recuerda que el punto seguido separa oraciones simples, ¿ya? Así que solamente es coma, punto y dos puntos. Por ejemplo aquí, ¿no? Yo venderé todo lo que puedo, coma, hasta acá tenemos una oración simple, ¿no? Tú comprarás lo que sea necesario, coma, aquí también tenemos una segunda oración simple con su verbo que es comprarás. Recuerda que cada oración simple tiene que estar con su verbo, ¿no? Coma, ellos nos vigilarán, ¿no? Aquí también tenemos una oración simple con su respectivo verbo que es vigilarán. Esta oración compuesta está integrada por tres oraciones simples. Ah, verdad, un dato que no te mencioné, pero que sí estaba en una diapositiva anterior. Cuando ya tú juntas las oraciones simples, ¿no? Para formar una oración compuesta, ya no hace falta que las llames oración simple, oración simple, oración simple, no.
Las puedes llamar proposición 1, proposición 2, proposición 3. Pasan a llamarse de ese modo, ¿ok? Proposición 1, proposición 2, proposición 3. Acuérdate. Ya el nombre de oración simple se pierde. Entonces, aquí es un ejemplo de cuando están separadas con comas. Aquí, por ejemplo, tenemos uno con punto y coma, ¿no? Las cosas estaban saliendo bien, punto y coma, todo parecía perfecto. Recuerda que el punto y coma tiene la particularidad de reemplazar a un conector, ¿no? Por ejemplo, aquí tranquilamente podrías tú usar un por eso, ¿no? Las cosas estaban saliendo bien, por eso todo parecía perfecto, pero en vez de ese por eso pones el punto y coma. Con 2 puntos, ella era perfecta para mí, 2 puntos, sus ojos se habían vuelto mi todo. El 2 puntos básicamente es para que lo que tú pongas al costado sea como una explicación de lo anterior. Es como que digas porque. El 2 puntos básicamente reemplaza un porque. Estas son oraciones compuestas y yuxtapuestas, son más fáciles de reconocer porque a diferencia de las coordinadas, ¿no? Que se separan en 3 grupos, ¿no? 1, 2, 3, las yuxtapuestas van todas juntas, acá no hay subtipos, ¿ya? Por último, tenemos el tercer grupo que son las oraciones compuestas subordinadas, las subordinadas, y aquí sí, una de las 2 oraciones simples que se están juntando ya tiene más importancia que la otra, ¿no? Por ejemplo, las coordinadas y las yuxtapuestas tenían como oraciones simples oraciones que pesaban igual, ¿no? Donde ninguna era más importante que la otra. Por ejemplo, acá tú podrías borrar esta de acá, pero esta sigue teniendo sentido, ¿no? Entonces, en las subordinadas justamente se llaman así porque ya no pasa eso, ¿no? En una subordinada, si tú eliminas una oración, ya sea la primera o la segunda, la que está al costado pierde sentido, no se entendería, por eso que se llaman subordinadas. Ya ven, una depende de la otra. Otra particularidad de las subordinadas es que los nexos ya no son ni conjunciones ni signos, sino que son pronombres relativos. Tú debes conocer de memoria cuáles son los pronombres relativos, ¿no? ¿Qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, cuyo, ¿no? Ese tipo de palabras son los nexos. Veamos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, acá te pongo yo los nexos, ¿no? ¿Qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cuándo, cómo, mientras, apenas, también estos dos, porque sí, el sí sin tilde, ¿ok? Así como un condicional. Pues, por ejemplo, fíjense acá. Quien haya resuelto el problema saldrá hoy temprano. Fíjate que estas 2 oraciones simples se están juntando por un quién que está adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no hace falta que el conector esté exactamente al medio, puede estar encabezando la oración. Anita, la que más estudiaba, tuvo que retirarse de clases con anticipación. Aquí, por ejemplo, vemos la presencia de un que es un pronombre relativo. Aquí está, ¿no? El qué. Eso, por ejemplo, en las yuxtapuestas y en las coordinadas no hay, ¿no? Ese tipo de palabras no hay acá, en las que hemos visto hace un momento. Solamente se hacen presentes en las subordinadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 oraciones, ¿no? La que más estudiaba es una oración y Anita tuvo que retirarse de clases con anticipación es otra oración. Esa chica cuyos ojos admiras tanto ha sabido conquistarte. Aquí también no tenemos la presencia de un cuyos y tenemos también 2 oraciones, ¿no? Una es esa chica ha sabido conquistarte y la otra es cuyos ojos admiras tanto. Una está metida al medio de la otra, ¿no? Todos iremos en cuanto podamos. Aquí tenemos la presencia de un cuanto, ¿no? Actúa como te lo hemos indicado. Aquí tenemos la presencia de un cómo, ¿no? Todas estas palabras te las estoy presentando acá.
Así que te vas a guiar de ellas de ahí, ¿no? Para que las puedas tú identificar. Y te decía que aquí ya, a diferencia de las anteriores, una es más importante que la otra, una depende de la otra. Por ejemplo, si acá tú eliminas el podamos, lo que está acá deja de tener sentido, ¿no? Es imposible que tú simplemente digas todos iremos en. Igual, ¿no? Si tú eliminas lo que está acá, no vas a solamente decir podamos, ¿no? O cuanto podamos, ¿no? No se entiende, como que falta algo. Entonces, es por eso que se llaman subordinadas, ¿no? Porque una se subordina a la otra. Bueno, chicos, hemos visto el panorama general de este tema. Vean por favor bien su video para que respondan la ficha que les estoy adjuntando. Muchas gracias, cuídense mucho.